Hola y bienvenidos al podcast Charlas de Contratación Estatal, el único podcast de Colombia dedicado a la contratación estatal. En el episodio anterior estábamos viendo el módulo 4, mecanismos de selección del contratista, y el mecanismo de selección objeto de estudio era la licitación pública. En este episodio vamos a continuar mencionando los aspectos generales de la licitación pública. Para recapitular, en el episodio anterior analizamos la primera parte de la licitación pública, la cual es la etapa de prepliegos. Y en este episodio vamos a analizar la segunda parte, que es la etapa de pliegos definitivos. En la página web charlasdecontratación.com recuerden que se encuentra el resumen normativo de los aspectos generales de la licitación pública. Así que iniciemos. La licitación pública, como lo habíamos mencionado en el episodio anterior, se compone de dos etapas básicas que estructuran el proceso. La etapa de prepliegos, que la componen una serie de documentos, de requisitos y de etapas, y la segunda etapa o el segundo momento, que son los pliegos definitivos. Y los pliegos definitivos, recordemos que esta etapa la componen el documento denominado pliegos definitivos, la resolución de inicio de apertura, la audiencia de riesgos, las observaciones a los pliegos definitivos, las respuestas a las observaciones, las adendas, el informe de evaluación, las observaciones al informe de evaluación, la respuesta a las observaciones al informe de evaluación, el informe de evaluación definitivo, que ya es un nuevo informe que trajo la ley 1882 del 2018 que vamos a tratar más adelante, la audiencia de adjudicación y la resolución de adjudicación o declaratoria desierta de la licitación pública. Luego de seguir todos estos pasos, si el contrato se adjudica, es decir, si el proceso se adjudica, de todo esto nace un contrato. Entonces, como siempre vamos a hacer el rastreo normativo y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 del 2015 nos comienza a hablar ya en esta etapa del acto administrativo de apertura del proceso de selección, o conocido también como la resolución de apertura o como la resolución de inicio. Y nos dice el artículo que la entidad estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones especiales para las modalidades de selección. El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar: primero, objeto de la contratación a realizar. Segundo, la modalidad de selección que corresponda a la contratación. Tercero, el cronograma. Cuarto, el lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos. Quinto, la convocatoria para las veedurías ciudadanas. Sexto, el certificado de disponibilidad presupuestal en concordancia con las normas orgánicas correspondientes. Séptimo, los demás asuntos que consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección. Entonces, la resolución de apertura o de inicio es un acto administrativo. Y ese acto administrativo debe contener estos elementos que acabo de mencionar, que como podemos observar son los mismos elementos que contiene el proyecto de pliego, el pliego definitivo, los estudios previos, el aviso de convocatoria. Entonces, esto es repetir y repetir, pero en varios documentos. En unos documentos es más resumido,
En otros es más estructurada y más amplia la información, como en el caso de los pliegos, sea el proyecto de pliegos que vimos en el episodio anterior o en los pliegos definitivos, que es el documento que vamos a tratar en este episodio. Todos estos aspectos generales los contienen todos los documentos de un proceso de convocatoria pública. Y recordemos que todos hacen parte de la etapa precontractual. Esta resolución de inicio debe de nacer de manera concomitante con un documento que se llama los pliegos definitivos. Recordemos que en la etapa de prepliego son 3 documentos que nacen de manera concomitante, que son el proyecto de pliegos, los estudios previos y el aviso de convocatoria. Acá en esta etapa de pliegos definitivos son 2 documentos que nacen de manera concomitante, que son los pliegos definitivos y la resolución de inicio o resolución de apertura. Los pliegos definitivos ya se encuentran en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y su numeral segundo nos dice que la entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones de conformidad con lo previsto en el numeral quinto del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas. Acá otra vez empezamos a analizar y a observar cómo se comienzan a materializar todos esos principios de la contratación estatal que vimos por allá en los primeros episodios de este podcast. ¿Por qué? Porque aquí nos remite al numeral quinto del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Y ese artículo 24 de la Ley 80, ¿de qué nos habla? Del principio de transparencia. Entonces, como les había mencionado, acá en esta etapa, la etapa ya que llamamos la etapa de la acción, acá se observa cómo todos los principios no se quedan, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, en letra muerta, sino que todos estos principios cobran vida en todas las etapas procesales de la contratación estatal. Y acá estamos viendo ya el principio de transparencia. Adicional a eso, de todo lo que estamos observando y analizando, también está el principio de planeación. Y adicional a ello, estamos viendo el principio de responsabilidad, porque el principio de responsabilidad también acompaña todas las etapas de la contratación estatal, porque todos los funcionarios o intervinientes en la contratación estatal responden en cada una de sus etapas. Entonces acá vemos toda la materialización de los principios, en especial en la proyección de los pliegos definitivos de la licitación pública. Y el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 nos trae 6 literales, los cuales son los requisitos fundamentales y esenciales que debe contener un pliego de condiciones. Y nos dice el literal A que se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. B. Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación. C. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. D. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. E.
Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. F. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Adicional a ello, el artículo nos trae lo siguiente: serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. Entonces, este artículo nos menciona una generalidad, unas bases sobre las cuales debe de estructurar una entidad estatal un proceso de convocatoria pública y las bases y fundamentos sobre las cuales se debe estructurar un pliego definitivo para una licitación pública. Para una licitación pública, para el caso que nos ocupa en este episodio, pero a su misma vez, estas características y requisitos acompañan también la estructuración de los pliegos para una selección abreviada de menor cuantía o para un concurso de méritos. Como pudimos ver, estas características son absolutamente generales y lo que nos dicen es lo que establecen es unas reglas claras para que la entidad dé a conocer un bien o servicio que desea adquirir. Por eso dice que se debe definir el costo y la calidad de los bienes. Dice que no se deben de incluir condiciones o exigencias de imposible cumplimiento para los proponentes, que se deben de definir unas reglas que no induzcan a error a los proponentes. Por eso, la jurisprudencia ha manifestado en reiteradas ocasiones, frente al literal E del artículo 24 de la Ley 80, que la claridad de los pliegos, la claridad del proceso está a cargo de la entidad estatal. La entidad estatal es la que debe procurar, de propender, porque los pliegos sean absolutamente claros, entendibles para los proponentes, para no hacer que los proponentes caigan en errores por ambigüedades o lagunas que se presenten en los pliegos. También nos dice que se debe definir un plazo para la liquidación y los demás requisitos ya que considere la entidad. Este mismo numeral del quinto del artículo 24 lo detalla mucho más o lo amplía mucho más el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 del 2015, que ya lo analizamos en el episodio pasado y es donde nos dice una serie de requisitos que debe contener un pliego de condiciones. Entonces, adicional a lo que nos dice el artículo del decreto 1082 de 2015 que acabo de mencionar, fuera de eso hay que tener en cuenta lo establecido en el numeral quinto del artículo 24 de la Ley 80 para estructurar un pliego de condiciones definitivo. El otro paso, luego de estructurar el pliego definitivo y de estructurar la resolución de inicio, y recordemos que todos estos documentos que he mencionado, tanto en el episodio anterior como en este episodio, todos esos documentos van publicados en el SECOP, sea el SECOP 1 o el SECOP 2. Y ahí recordemos que esa es la plataforma que utiliza el Estado para dar a conocer todos los procesos de convocatoria pública que estructuran las entidades estatales para adquirir bienes y servicios. Entonces, luego de estructurar el pliego definitivo y la resolución de inicio y de publicarlas en el SECOP, ahí es cuando formalmente, jurídicamente, inicia el proceso de licitación pública. Ahí en esa instancia ya el proceso no se puede descargar.
perdón, no se puede descartar. Podría ocurrir que se revoque la resolución de inicio de apertura, pero bajo ciertas características o más bien bajo ciertos requisitos taxativos que contiene la norma. Luego de estructurar estos dos documentos, viene la audiencia de riesgos. La audiencia de riesgos es una audiencia que establece la entidad estatal para que se discutan los riesgos del proceso. Y esa audiencia debe de programarse luego de los, o mejor dicho, dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la resolución de apertura o resolución de inicio. Y esta audiencia de riesgos está contemplada en el artículo 220 del decreto 19 del 2012. Este artículo modificó el numeral cuarto del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y nos dice que dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la ley 1150 del 2007, con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva. Esta audiencia tuvo algunas modificaciones que ya vamos a observar. El mismo artículo del decreto 19 del 2012 nos dice que como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por 6 días hábiles. Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público. Hay que tener un tema claro, y es cuando se habla del plazo de la licitación. Y el plazo de la licitación es desde la publicación del pliego definitivo y la resolución de inicio hasta la entrega de las propuestas. Ese es el plazo de la licitación pública. En esta audiencia, como les dije, esta audiencia ya tuvo una leve modificación, que fue con el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 del 2015. Y ya este decreto nos dice cuáles son las audiencias en la licitación y cuáles son las audiencias obligatorias. Y nos dice que en la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de A, asignación de riesgos, y B, adjudicación. Entonces acá ya hace un leve viraje porque en el artículo anterior menciona es que es la audiencia que se realiza en la audiencia de aclaración de pliegos y a su misma vez en esa audiencia se realizaba la audiencia de asignación de riesgos, es decir, en una misma audiencia se aclaraban pliegos y se asignaban riesgos. Ahora con el artículo del decreto 1082 del 2015 nos dice es que hay es una audiencia de asignación de riesgos. Y la misma norma nos menciona que si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. Es decir, aquí volteó las cosas. En la anterior era una audiencia de aclaración de pliegos y ahí mismo se asignaban los riesgos. Ya este artículo del decreto nos dice es que ahí es una audiencia de riesgos y que si a solicitud de un interesado, es decir, con que una sola persona diga
que quiere que le aclaren algunos ítems de los pliegos, se debe de realizar una audiencia de aclaración de pliegos. Si nadie solicita aclaración de pliegos, solamente esta audiencia se limita a ser una audiencia de asignación de riesgos. Y la misma norma también nos dice, en la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva. Y recordemos que el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del decreto 1082 del 2015 nos dice la definición de riesgo y manifiesta lo siguiente. Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Obviamente, pues es una definición absolutamente básica, pero eso es lo que hace la audiencia de riesgos. Asignar riesgos, tipificar riesgos, es decir, la entidad ya trae estructurados una serie de riesgos previsibles que se pueden presentar durante la ejecución de un contrato. Los trae a esta audiencia. Y esta audiencia es precisamente para eso, para que los interesados manifiesten su acuerdo o desacuerdo frente a esos riesgos, frente a la asignación de esos riesgos. Para eso es esta audiencia y es obligatoria y solamente se realiza en la licitación pública. En los demás procesos no existe audiencia de asignación de riesgos. Y la otra característica es que esta audiencia es una audiencia pública. Puede asistir cualquier persona, interesados o no interesados al proceso, veedurías ciudadanas, cualquier persona puede estar en esta audiencia. Y ya de esa audiencia se derivan los riesgos definitivos que va a tener el proceso. Y ya, si piden a algún interesado o varios interesados una aclaración al contenido y alcance de los pliegos, ya entonces se podrá modificar el pliego definitivo frente a estas observaciones que puedan surgir. Luego de esta audiencia de riesgos, entonces, adicional a esas observaciones que se presentan en esta audiencia, posteriormente también se pueden presentar observaciones al pliego definitivo. No quiere decir que solo se pueden presentar en esa audiencia, no. También en el transcurso del proceso se pueden presentar más observaciones. Y si esas observaciones las acoge la entidad y dan lugar a que el pliego definitivo se modifique, entonces este pliego definitivo se modifica mediante una figura que se llama adenda. Y la definición de adenda está en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del decreto 1082 del 2015. Y reza: adendas es el documento por medio del cual la entidad estatal modifica los pliegos de condiciones. Acá remito al episodio del diccionario de contratación estatal, que ya está término, ya lo habíamos manejado. Y recordemos que en ese episodio yo les dije que la adenda modifica es el pliego definitivo, no el proyecto de pliego. Si el proyecto de pliego se modifica, esas modificaciones se ven reflejadas en el pliego definitivo. Contrario sensu, el pliego definitivo se modifica no mediante otro pliego, no, sino mediante una adenda. Y el artículo 89 de la Ley 1474 del 2011, que modificó el inciso segundo del numeral quinto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, nos menciona lo siguiente: cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.
En todo caso, no podrán expedirse adendas dentro de los 3 días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de estas adendas solo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales. Entonces, la adenda puede modificar el pliego definitivo, ya sea en su componente técnico, en su componente jurídico o en el cronograma. Y la adenda en la licitación pública tiene una característica fundamental, contraria a los demás procesos, y es que la adenda solo se puede publicar 3 días hábiles antes del cierre del proceso de la licitación, es decir, antes de la fecha de entrega de las propuestas. Contrario a los demás procesos, que en los demás procesos la adenda se puede publicar un día hábil antes del cierre. Acá son 3 días hábiles antes del cierre. Y el tema de las adendas también lo trae el artículo 2.2.1.1.2.2.2.1 del decreto 1082 del 2015 y nos dice modificación de los pliegos de condiciones. La entidad estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. Acá en este tema abre otro espacio para las adendas. Es decir, nos dice el artículo que hay 2 tipos de adendas. Una, para modificar condiciones técnicas o jurídicas del pliego definitivo. Y esa adenda solo se puede publicar 3 días hábiles antes del cierre del proceso. Pero también nos trae otro tipo de adenda. ¿Cuál es? La adenda que modifica el cronograma. Porque nos dice que la entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación. Entonces, ese segundo tipo de adenda solamente es para modificar cronograma y puede ser posterior al cierre del proceso, es decir, a la entrega de propuestas. Adicional a ello, la norma nos dice que la entidad estatal debe publicar las adendas en los días hábiles entre las 7 a.m. y las 7 p.m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública, pues de conformidad con la ley, la publicación debe hacerse con 3 días de anticipación. Otra característica de las adendas es que se deben de publicar en días hábiles y establece un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces usted puede publicar adendas perfectamente a las 6:59 de la tarde. Y siempre debe de ser en días hábiles y en ese horario. La norma anterior, la de la ley 1474, el artículo 89, nos dice que en días hábiles, pero no colocaba horario. Ya esta norma del decreto 1082 sí establece un horario. Es decir, los abogados de contratación, según esta norma, tenemos que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Luego de publicar el pliego definitivo, de publicar la resolución de inicio, de hacer la audiencia pública de asignación de riesgos, si solicitan aclaración del alcance y contenido de los pliegos, también se debe realizar. Luego esas observaciones que realicen al pliego definitivo, luego de las adendas que se publiquen fruto de las observaciones realizadas al pliego definitivo, pasamos a la etapa de evaluación. ¿Por qué? Porque luego de surtirse toda la etapa que acabo de mencionar, ya los proponentes o los oferentes lo que hacen es estructurar su oferta y entregar la propuesta
en la fecha indicada en el cronograma a la entidad estatal, propuesta que debe de cumplir todo lo mencionado en el proyecto de pliego de condiciones, en el pliego definitivo, en el aviso de convocatoria pública, en los estudios previos, porque recordemos que la jurisprudencia en reiteradas ocasiones nos dice que todos esos documentos hacen parte integral del futuro contrato. Entonces, cuando ya se entregue propuesta, ya qué es lo que hace la entidad. Como la entidad ya ha nombrado un comité evaluador previamente en la resolución de apertura, aquí entra a actuar ese comité evaluador. ¿Y cómo actúa? Evaluando las propuestas que entregaron los oferentes. Y está establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 del 2015, que reza: la entidad estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso de contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. Ojo, no menciona la mínima cuantía. Más adelante vamos a ver por qué. Y otra cosa que menciona la norma es que puede el comité evaluador también estar conformado por contratistas, que mucha gente dice que solo son los funcionarios públicos los que pueden evaluar. No, la norma también da la posibilidad de contratar personas naturales para evaluar unas ofertas. A renglón seguido, la norma dice: el comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. Esto es muy importante porque la recomendación que dé el comité evaluador es un acto de mero trámite, no es un acto definitivo. ¿Qué quiere decir esto en derecho administrativo? Que es una simple recomendación, pero que si el ordenador del gasto tiene razones suficientes que demuestren que no está de acuerdo con la evaluación o la recomendación dada por el comité evaluador, este se puede separar de ese informe de evaluación y adjudicar el contrato según la evaluación que se haya hecho posteriormente. En el evento en el cual la entidad estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. A eso se refiere esa parte del artículo. Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales. La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural. Ojo con eso. Para los procesos de licitación pública, selección abreviada en menor cuantía, subasta inversa, concurso de méritos, se requiere un comité plural que componga el comité evaluador. En la selección de mínima cuantía no se requiere un comité plural. Es decir, el comité evaluador de la selección de mínima cuantía puede estar compuesto por una sola persona. Y el numeral octavo de el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 nos dice que los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad por un término de 5 días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes, y en ejercicio de esta facultad los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Entonces, este informe de evaluación nace luego de la entrega de propuestas. El comité evaluador en una entidad estatal se sienta, hace su evaluación, pondera todos los factores puntuables que presentaron en la propuesta
que fueron los que se solicitaron desde la etapa de prepliegos y luego en pliegos definitivos, ya estructuran su informe de evaluación. Este informe se publica en el SECOP y este informe tiene 5 días hábiles para que sea observado por los proponentes. Este tema tuvo un cambio que vamos a ver en otro episodio. Y este tema de informe de evaluación, porque acá es un solo informe de evaluación, ya en el próximo episodio vamos a ver es que son 2 informes de evaluación. Esto lo modificó el parágrafo 3 del artículo primero de la ley 1882 del 2018. Digamos que no modificó la norma, pero sí trajo esta ley un requisito adicional a este informe de evaluación, que vamos a verlo en el próximo episodio, porque vamos a dar por terminado acá este capítulo para tratar la licitación pública no en 2 episodios como lo había dicho anteriormente, sino en 3 episodios. En este episodio ya terminamos la etapa de pliego definitivo. Todavía no la hemos terminado del todo en realidad, porque en el próximo episodio vamos a tratar la adjudicación. Y como ese tema fue modificado por la ley 1882 del 2018, considero prudente utilizar la próxima sesión para tratar más a fondo ese tema. Las conclusiones entonces de este episodio son, para mí, 3 conclusiones. La primera es que esta parte de pliego definitivo la componen 3 documentos, la componen más documentos, pero sus 3 documentos pilares son el pliego definitivo, la resolución de inicio y el informe de evaluación. La segunda conclusión es la misma del episodio anterior. Es que hay 3 términos obligatorios de ley en una licitación pública y son los 10 días hábiles para observar el proyecto de pliego. El pliego definitivo no tiene un término de ley para ser observado. Si bien este puede ser observado, no hay un término de ley. La entidad es la que determina el término en que puede ser observado ese pliego definitivo. Y hay unas audiencias obligatorias. La audiencia de riesgos y la audiencia de adjudicación. La audiencia de riesgos que se realiza dentro de los 3 días posteriores a la publicación de la resolución de inicio del pliego definitivo. Y el otro término que se me escapaba son los 5 días hábiles para observar el informe de evaluación. Estas son las 3 conclusiones de este episodio. Hay que aclarar un tema, y es que una licitación pública no tiene que durar 6 meses como cree la gente. No, una licitación pública tiene que respetar esos 3 términos de ley que acabo de mencionar. 10 días hábiles para observar el proyecto de pliego, 3 días, dentro de los 3 días siguientes a la resolución de inicio se realiza la audiencia de riesgos y 5 días hábiles para observar el informe de evaluación. Entonces una licitación pública perfectamente se puede sacar en un mes. Y no como mucha gente cree, como me ha tocado en algunas entidades, que ha estado muchos funcionarios al borde del colapso, porque uno les dice que una licitación pública la puede estructurar en un mes y 5 días, un mes y 10 días. Ellos creen que una licitación pública tiene que durar 6 meses. No. En EPM tengo entendido que hay licitaciones públicas que duran 6 meses, 3 meses. Eso depende de las características del proceso. Pero siempre y cuando se respeten esos términos de ley que acabo de mencionar, los demás términos los propone la entidad, de tal suerte que una licitación pública, puede tener una duración, al menos en mi experiencia, son duraciones más o menos de un mes y 5 días, un mes y 10 días. Muchas gracias como siempre por escucharme. Recuerden seguirme en mis redes, cada vez vamos creciendo más. Para los que me siguen, mil y mil gracias.
Y en el próximo episodio, de la licitación pública, recuerden, la licitación pública va a quedar dividida en 3 episodios, este es el segundo. En el tercer episodio ya vamos a tratar a fondo el tema de la adjudicación del contrato y las reformas sustanciales que trajo la ley 1882 del 2018 sobre este tema. Mil y mil gracias por escucharme.